¿Qué tal, compañeros y amigos del Instituto Tecnológico de Tijuana? Mi nombre es Efraín García y sean bienvenidos a un video más de la materia Control Estadístico de la Calidad, impartida por el profesor Juan Morales. En este tema veremos gráficas de control y tipos de datos para gráficos de control. Comenzamos. Gráficos de control. Gráficos de control. Una gráfica de control indica cuando un proceso está fuera de control y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso, los límites de control representan las variaciones del proceso. Gráfica de control. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestran un patrón no aleatorio indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Demostrar si un proceso es estable y consiste a lo largo del tiempo. Un proceso estable es aquel que incluya solamente variaciones de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control es un gráfico de control. Representan la variación de su proceso y le ayuda a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y abajo de la línea central que se utiliza para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en tres desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central. Límite de control. Por ejemplo, esta gráfica hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que sus grupos están arriba de lo esperado. Aquí se muestran estos dos puntos rojos. Esta es la gráfica. De estos nos tiene que pasar. Esta es la media. Límites de control versus límites de especificación. No confunda los límites de control con límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central en un gráfico de control. La línea central de un gráfico de control representa el promedio de su proceso verdadero. No necesariamente es el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de referencia horizontal en una gráfica de control, que es un valor promedio de la característica de la calidad gráfica. No confunda la línea central con un valor objetivo para su proceso. El objetivo es el resultado deseado, no el resultado real. Aquí está, la media de las medias y no pasa ninguno de los límites. Variación por causas comunes y variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Variaciones por causas comunes por variaciones de causas especiales. Prueba para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 1. Un punto más de 3
sigma con respecto a la línea central de la prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de la variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para completar una prueba para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Prueba número 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación si los pequeños cambios en el proceso son motivos de preocupación. Se puede utilizar la prueba 2 para completar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas de puntos consecutivos de ningún cambio de dirección. Prueba 4. 14 puntos consecutivos aleatorios abajo y arriba. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Prueba 5. 2 de cada 3 puntos más 2 sigma con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos más 1 sigma con respecto a la línea central del mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro del 1 sigma con respecto a la línea central en cualquier lado de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se reinterpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen la línea central muy cerca. Prueba 8. Puntos consecutivos más 1 sigma con respecto a la línea central, en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando dos puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ello se sitúan cerca de los límites de control. Este es un diagrama sobre el gráfico de control. Gráfico de control es una herramienta estadística utilizada para evaluar la estabilidad de un proceso. Utilidad: ayuda a mejorar de procesos de forma que se comporten de manera uniforme y predecible para una mayor calidad, menos costes y mayor eficiencia. Proporciona un lenguaje común para el análisis del rendimiento de procesos. Fueron ideados por Shedward durante el desarrollo del control estadístico de la calidad. Las ventajas: permite distinguir entre causas aleatorias y específicas de variación de los procesos como guía de actuación de la dirección. Vigilar la variación de un proceso en el tiempo, probar la efectividad de las acciones de mejora emprendidas, así como estimar la capacidad del proceso. Tipos de datos para gráficas de control. Tipos de datos. La gráfica de control dependerá si recopila datos continuos, datos de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos, binominales o Poissons. Las variables continuas pueden tener un número infinito de valores, tales como 234.8 o 0.01. Los valores para las variables de atributos están restringidos
a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributo pueden incluir las categorías pasa o no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser una variable de atributos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributo. Sin embargo, los datos de atributo por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributo con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son fáciles de obtener. Los datos de atributo son clasificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Datos de procesos continuos. Los datos de procesos continuos miden una característica de una parte o un proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de cajas de cereal. Puede recolectar tantos en subgrupos u observaciones individuales. Datos del proceso sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributo normalmente son conteos de no conformidades, también llamadas defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser no conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre el papel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se pueden considerar que todo el panel es no conforme. Datos del proceso sobre atributos de datos de Poisson. Los valores para datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar descoloraciones, tirones o fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración, 2 tirones, 3 defectos. Datos por proceso de atributos de datos binominales. Los valores para los datos binominales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa o no pasa. Los datos binominales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes mostradas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Gráficas de control para variables. Gráficas XR. Gráficas de control para variables. Gráficas XR. Gráfica XR. Puede utilizar la gráfica XR cuando el desempeño del subgrupo sea 8 o menos. Si el tamaño del subgrupo es 9 o más, utilice gráfica XS. Una gráfica XR grafica la media del proceso, gráfica X, y el rango del proceso, gráfica R, a lo largo del tiempo para datos variables en subgrupos. Esta gráfica de control de combinación se utiliza ampliamente para examinar la estabilidad de los procesos en muchas industrias. Por ejemplo, una gráfica XR para monitorear las medidas de variación del proceso para subgrupos de longitudes de piezas de tiempos llamados a la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Gráfica XR. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar abajo control para poder imprentar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control de la gráfica X
pudieran ser inexactos y pudiera indicar falsamente una condición fuera de control o no la detectarían. Vamos a continuación a hacer un ejercicio. Gráfico para variables XR. Ejemplo número 1. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina de impresión de soldadura está bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se toma la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. A continuación nos pasaremos a nuestro programa especializado en estadística Minitab para realizar la siguiente gráfica. Ya estamos en el programa Minitab, el cual aquí ya tengo los datos descargados. Aquí están los días, las máquinas, la temperatura. Aquí en el día 1 se checaron la temperatura de 5 máquinas. En el día 2 igual. El día 2 se checaron la temperatura de 5 máquinas, así hasta llegar hasta las 625 mediciones de temperatura. Entonces, para hacer el gráfico de control nos vamos a estadística, gráficas de control, gráfica de variables de subgrupos y nos vamos a la XR. Esperamos y aquí nos abre dos opciones donde dice todas las observaciones de gráfica estarán en una sola columna y las observaciones para el subgrupo estarán en una sola fila. Vamos a escoger la de todas las observaciones. Seleccionamos la columna 3, que es la de temperaturas. De aquí en los subgrupos, como es gráfica XR de 1 hasta 8, y aquí nos muestra que son 5, nos vamos a poner 5. Si fuera 8 más, entonces ya estaríamos utilizando la gráfica XS. Aquí en etiquetas vamos a poner un título. Vamos a poner gráfica de control XS de temperatura. Le damos a aceptar. Le damos en opciones de X barra. Nos vamos a pruebas. Y aquí nos muestra todas las pruebas que puede ser. Nomás viene marcado con 1. Que es el punto mayor acá, desviaciones estándar en la línea. Nosotros le vamos a dar a todas. Viene puntos consecutivos, todos ascendentes o todos descendentes. KDK más un punto mayor una desviación estándar del mismo lado central. Le vamos a dar a aceptar. Y ya le damos a aceptar. Esperamos. Y aquí tenemos nuestro gráfico de control XS de temperatura. Como podemos ver, ningún punto se sale sobre las especificaciones. Aquí nos muestra la media de las medias, la condición más baja, la más alta. Esta es la gráfica X, que es la graficación de las medias. Esta es la gráfica R, que es la de los rangos. Igual, como pueden ver, no se pasa de ninguna. Este es el rango de la media. Este es su nivel más bajo y su nivel más alto. Como pueden ver, así es como se realiza un gráfico de control XR. Continuamos con el ejemplo número 2 sobre las gráficas XR. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de succión
presión del vacío medio en megapascales MPa de sus máquinas de montaje es bajo control. Realizar una gráfica de control XR con los siguientes datos, los cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomaron el nivel de succión en 6 máquinas de montaje. El total se tomaron 750 datos. De nuevamente nos vamos a pasar a nuestro programa Minitab para realizar la gráfica XR. Estamos de nuevo en el programa Minitab con el segundo problema. Como podemos ver, aquí tenemos los días, las máquinas y la presión del vacío en MPa. En los días se checaron 6 días a 6 distintas máquinas y estas fueron las lecturas que dieron las 6 máquinas. Igual se registraron en 125 días a 6 máquinas, que da un total de datos de 750 datos para poder realizar esta gráfica de control. Igual, de nueva manera, nos vamos a estadística, gráficos de control para subgrupos en XR. Damos igual, tenemos dos opciones, vamos a elegir de todas las observaciones para una gráfica están en una columna. Igual seleccionamos la columna número 3, succión, presión del vacío de MPa. Le damos clic y en esta ocasión ya no son 5 datos, sino ahora son 6. A 6 máquinas le realizaron las pruebas, entonces en este va a ir 6. Y le realizamos una etiqueta. Le damos aceptar. Esperamos un momento. Y aquí nos sale nuestra gráfica XR. Hacemos un poco grande. Recordemos que la gráfica X es la de arriba, la gráfica de las medias, y la gráfica R, la de abajo, que es la de los rangos, del rango de la muestra, medio de la muestra. Es una muestra de 125, aquí está la media de las medias, que es 3.9493, el punto más alto, el punto más bajo, y el rango, aquí está, 0.1156, el más bajo, el más alto, y aquí notamos un punto rojo, que está afuera de las temperaturas registradas. Es de la muestra 1, muestra 67, las pruebas fallaron, es igual a 1. Ahí es donde se tiene que checar un poco más. Así como vieron, se realizó una gráfica XR para succión de presión del vacío de MPa. Volvemos a la presentación. Gráficos de control para variables, gráficas XS. Gráficas de control para variables, gráficas XS. Pueden utilizar las gráficas XS cuando el tamaño del subgrupo es de 9 o más. Siendo el tamaño del subgrupo es 8 o menos, utilice la gráfica XR. Una gráfica XS grafica la medida del proceso gráfica X y la desviación estándar del proceso gráfica S. Por ejemplo, puede utilizar gráfica XS para monitorear la medida y las variables del proceso para subgrupos de longitudes de piezas, tiempos de llamadas a la presión sanguínea de los pacientes de un hospital a lo largo del tiempo. Dice, la gráfica X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S fuera el control, entonces los límites del control de la gráfica X podrían ser inexactos y pueden indicar fácilmente la combinación fuera de control o no la detectarían. Gráficas de control de variaciones XS. Ejemplo número 1. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en una máquina
de impresión de soldaduras está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomaron la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. De nueva cuenta nos vamos a ir a nuestro programa Minitab para realizar la siguiente gráfica XS. Nuevamente estamos en el programa Minitab para realizar la gráfica XS. Aquí tengo los datos ya descargados. En el primer día se le realizó la prueba a 25 máquinas, dando como resultado las siguientes temperaturas, que están acá de este lado. En el segundo día se realizaron a las mismas 25 máquinas la prueba de la temperatura, siendo 50 días que se realizó esta prueba a las máquinas, siendo 25 máquinas y siendo 1250 datos para realizar este gráfico. Nos vamos a estadística, nos vamos a gráfico de control, de subgrupos, y ahora nos vamos a XS. De igual manera nos abre dos opciones. Nosotros vamos a darle clic a todas las observaciones para un gráfico que están en una sola columna. Damos clic y seleccionamos la columna número 3, que es la de temperatura. Aquí en los subgrupos, como ya pasa de 9 para arriba, y entonces es una gráfica XS, entonces se tienen que poner que son 25 datos. Nos vamos a las opciones de XS, nos vamos a pruebas, y aquí nomás nos arroja una sola prueba. Nosotros vamos a dar clic a todas las columnas, en las cuales pueden ser para ver diferentes tipos de errores o incongruencias en la prueba que se está realizando. Le damos a aceptar, esperamos, y aquí está nuestra gráfica de temperatura, nuestra gráfica XRS de temperatura. Como se puede ver, no hay ninguna, sí, aquí está en una medición, ahí marca como un punto rojo, en el cual que dice que la muestra igual número 38 de la medida de la muestra está fuera de los intervalos. En esta es la mediana de la muestra, la gráfica X. Aquí está la media de las medias, 23.567. Y en la gráfica S, que es la de las desviaciones estándar, aquí está. Aquí está la desviación estándar, su límite inferior, su límite superior. Como vemos aquí no se pasa de los límites ningún punto, está adentro. Y acá sí, acá está un punto rojo que se pasa del límite inferior y el límite superior. Así es como se saca una gráfica XS. Volvemos a la presentación. Nuevamente estamos en la presentación. Ejemplo número 2. Una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar su nivel de succión, presión del vacío mediante el megapascal SMPa. Su máquina de montaje está bajo control. Realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomaron el nivel de suspensión en 25 máquinas de montaje. En un total se tomaron 750 datos. Nuevamente nos vamos a dirigir a nuestro programa Minitab para realizar la siguiente gráfica XS. De nueva cuenta estamos en el programa Minitab. Aquí ya tengo los datos descargados. Aquí están los días. Primer día que se le realizaron la muestra a 25 máquinas, y estas son las pruebas de presión. 25 pruebas de presión, que fueron 30 días, igual 2, 3, hasta los 30 días. Igual en las máquinas, que fueron 25 máquinas que se le realizaron y salieron 25 pruebas en la temperatura, en la presión, disculpa. En el cual fueron 750 datos. Igualmente nos vamos a estadística, nos vamos a gráfica de control, gráfica de subgrupos, XRS. Igual seleccionamos esa opción
Seleccionamos la columna 3, opción de presión CMPA. De los subgrupos igual, son 25. Nos vamos a opciones de XS. Vamos a pruebas. Igual, nomás nos arroja una sola prueba. Le damos clic a todas para ver cuáles son las incongruencias o dónde está mal en la gráfica de control. Le damos a aceptar. Ya estamos aquí, le damos a aceptar. Esperamos. Y aquí está nuestra gráfica de control XS. Como podemos ver, aquí está la X, que es la medida de las muestras, la desviación estándar, que es la S. Aquí tenemos la media de las medias, su límite inferior, su límite superior. Aquí tenemos la de su desviación estándar, su límite inferior, su límite superior. Y aquí tenemos un punto rojo donde la prueba falló en 3, en la muestra número 21. Así es como se realiza una gráfica de control XS para la succión de presión del vacío. Nos vamos nuevamente a para continuar con la presentación. Continuamos con la presentación. Control estadístico de proceso. ¿Qué es el control estadístico del proceso? El objetivo del control estadístico del proceso, por sus siglas CEP, es obtener un proceso controlado usando técnicas estadísticas para reducir la variación continuamente. Reducir la variancia conduce a mejora de calidad, mejores costos, residuos, desechos, reprocesos, reclamaciones, etc. Mejora comprensión de la calidad del proceso. A fin de lograr un proceso controlado, debe ver la figura siguiente. Registrar los datos medidos de manera correcta. Analizar los datos registros en forma correcta. Tomar decisiones basadas en análisis realizados. Registrar y controlar las asignaciones correctivas para evaluar los defectos. Esa es la figura. ¿Por qué es necesario el control estadístico del proceso? Los procesos varían porque están sostenidos a factores que hacen que sea imposible fabricar dos productos exactamente iguales, como la mano de obra, las máquinas, la materia prima o el ambiente. Esto provoca que las características de los productos, por tanto, no sean uniformes, sino variables. Estos factores pueden alterar la calidad de los productos, por lo que se hace necesario tomar ciertas medidas garanticen la estabilidad de los procesos con el fin de obtener un producto final dentro de los parámetros de calidad establecidos. Conceptos básicos sobre el control estadístico. Causas comunes. En los procesos intervienen factores que influyen en el producto final, haciendo que no estén siempre igual. Sin embargo, si existen pequeñas variaciones, como ninguna es preponderante sobre el resto, es de esperar que la calidad de los productos sea similar si nos apoyamos en la teoría del límite central. Causas asignables. Por el contrario, si durante el proceso un factor predomina sobre el resto, entonces la calidad no se distribuirá de la misma forma, porque está presente una causa especial o asignable. Capacidad del proceso. Todo proceso tiene siempre una capacidad, un margen dentro del cual se encuentran los productos que son considerados como aceptables. Campana de Gauss. Variabilidad a corto plazo. Representa la probabilidad de cambios presentes en los productos fabricados en intervalos de tiempo corto. Variabilidad total a un largo plazo o ruido negro. Es aquel resultado a largo de todo proceso. En ella intervienen factores comunes y especiales. Grupo homogéneo racional. Es un grupo de referencia con el que se irán comprobando el resto de productos. Gráfica de control. Existe una diversidad de gráficos que se pueden utilizar para representar de manera gráfica los resultados del control estadístico de los procesos. La utilización de un gráfico o una dependerá de las características de los procesos.
como las variables que intervienen o la duración del proceso. Así podrá encontrar estudios elaborados como gráficas IMRS, gráficos más sensibles como el QSUM y el EWMA, u otras que basen atributos como el Poisson. El propósito principal del CEP es mejorar los procesos continuos mediante la reducción de la variación en el largo de la materia principal. También se logran los siguientes objetivos: mejorar la satisfacción del cliente y reducir las quejas de los clientes, reducir o eliminar la cantidad de inspecciones por lotes, reducir los costos de rechazos, reprocesos e inspecciones, mejorar la comunicación entre los departamentos y entre el personal, aumentar la motivación de los empleados, aumentar la productividad. Variaciones debido a las causas comunes. Tengan efecto pequeño en el proceso. Al proceso debido a la naturaleza del sistema se maneja la manera del sistema, se organiza y funciona el manejo del proceso. La lata solamente se quite cerca, fabricación, modificaciones al proceso, cambiar el proceso. Causas variables debido a las causas especiales son localizado en su naturaleza, exposiciones al sistema, anormalidades consideradas, aumento específico, cierto operador, cierta máquina, cierta jornada de material, del etc. Nota: a veces la eliminación entre causas comunes y especiales pueden no estar muy claras. Los principios detrás de uso de las gráficas de control son muy simples y se basan en un uso combinado de gráfica de funcionamiento y prueba de hipótesis. Diversas gráficas se utilizan dependiendo de la naturaleza de las cartas comunes usadas. Planeadas en los datos son para los datos continuos, para la medio de la muestra de Shewhart C gráfica, gama de la muestra Shewhart R gráfica, muestra Sheffer X gráfica, suma acumulativa, QSUM gráfica exponencial, carga de promedio móvil y gráficas mover medias y de la gama. Gráficas de control son distribuciones normales con una dimensión agregada del tiempo. Las gráficas de control son cartas de funcionamiento con distribuciones normales sobrepuestas. Gráficos para proporcionar hipótesis. Las gráficas de control proporcionan los medios gráficos para probar hipótesis sobre los datos que son supervisados. Considere la gráfica comúnmente usada de Schroeder como ejemplo. Un ejemplo. La gráfica XS con límites de control de la advertencia. La probabilidad de una muestra que tiene un valor particular es cada por su localización en la gráfica. Si se aumenta que la estadística trazada está distribuida normalmente, la probabilidad de un valor que mienta más allá de los límites amonestadores son aproximadamente ocasión del 0.025 o el 2.5%. Los límites de control son aproximadamente 0.001 o 0.1% ocasiones. Este raro indica eso. El proceso está fuera de control estadístico. Las reglas del funcionamiento son las reglas que se utilizan para indicar las situaciones fuera del control del estadístico. Las reglas típicas del funcionamiento para las gráficas XS con límites de control y advertencia son un punto que miente más allá de los límites de control, 2 puntos consecutivos que mienten más allá de los límites de advertencia, 7 puntos o más consecutivos que mienten en un lado del medio, oportunidades de ocurrencia de indica un cambio en el medio del proceso, 5 o 6 puntos consecutivos que entran en la misma dirección. Otras reglas del funcionamiento pueden formular usando principios similares. Gráficas SECUM son excelentes para detectar cambios en medio. Una gráfica SECUM es simplemente un diagrama de la suma de un proceso característico contra tiempo. Aquí está una gráfica, un ejemplo de gráfica SECUM. Análisis de capacidad. Continuamos con análisis de la capacidad. Índices de la capacidad. Para una variable aleatoria X que representa la característica de la calidad
que se pretenden controlar con el producto fabricado, la variabilidad de X determina el nivel de la calidad del producto. Una primera aproximación es proporcionada por el límite de 6 sigma que definen una situación del control del proceso. Esta medida de la variabilidad del proceso está asociada a la consideración de un escenario gaussino, donde el intervalo U más menos 3 sigma incluye aproximadamente el 97.7% de los valores de la característica X, considerándola. Los límites de dicho intervalo definen las tolerancias naturales o intrínsecas del proceso. Para una mejor interpretación del índice observado de la siguiente gráfica, el CP comparado al ancho de las especificaciones de la tolerancia con la amplitud de la variación de la dispersión natural del proceso. Si la variación del proceso es mayor que la amplitud de las especificaciones, entonces el CP menor a 1, lo que sería evidencia de que no está cumpliendo con las especificaciones. Si el CP mayor a 1 es una evidencia que el proceso es potencialmente capaz de cumplir con las especificaciones. Gráfica de capacidad, análisis y comentarios. La distribución se ajusta bien a la normalidad. La tendencia central se ubica alrededor del 0.5 del cuerpo, está desplazado hacia la derecha. Hay problemas con la especificación superior. Si el proceso se centra en el histograma, cabrá perfectamente dentro de las especificaciones. Conclusión. Al centrar el proceso, su capacidad real será aceptable. Índice de la capacidad. En ocasiones, en el análisis de la capacidad del proceso, interesa realizar un estudio sobre la variabilidad de una sola máquina, sin otros factores externos, investigando su capacidad en sus periodos cortos de tiempo frente a factores externos fijos. Se pueden considerar este u otros aspectos para el diseño de índices de capacidad. Así tienen los siguientes índices. Índice de capacidad para una máquina. Y aquí se muestra la fórmula. Índice de capacidad unilateral y fórmula. Índice de capacidad para una máquina unilateral y su fórmula. Índice de capacidad y su fórmula. Índice de capacidad modificado, donde fórmulas indica la capacidad especial. Herramientas de estadísticas para análisis de la capacidad. Según ha comentado en la introducción, el análisis de la capacidad requiere del conocimiento o la estimación de la distribución. Adicionalmente, según se han diseñado los límites de tolerancia natural, la suposición de la normatividad debe contratarse para la tolerancia natural. La posición de la normatividad debe contratarse para una interpretación adecuada de los límites índices de la capacidad. Por tanto, en análisis de la capacidad del proceso deben utilizar las siguientes herramientas: histograma, diagrama de probabilidades, gráficos de control, diseño de experimentos. Análisis de capacidad CP, CPK, PP, PPK. Un requerimiento del proceso de aprobación para partes de producción PPAP es realizar el estudio estadístico iniciales de procesos para el cálculo de habilidad, capacity o desempeño, performance, previos a su elaboración. El propósito del estudio iniciales del propósito es entender la variación de los procesos mismos. CPK es un indicador de la habilidad del proceso en base de la variación presente dentro de cada subgrupo del conjunto de datos. CPK no incluye el efecto de la variabilidad del proceso entre sus subgrupos. PPK es un indicador del desempeño del proceso basado en la variación del proceso a lo largo del conjunto completo de datos. A continuación se presentan algunos puntos independientes a considerar para la adecuada realización de estos estudios estadísticos. Se deben calcular los índices de habilidad con procesos estables y distribución normal. Se debe establecer un nivel aceptable de habilidad. Cuando no se hayan identificado características especiales, el cliente puede solicitar estudios iniciales de proceso en otras características. Los estudios iniciales del proceso se orientan sobre datos variables y no de atributos. Los estudios iniciales de procesos son de periodos cortos y no son representativos a la variación de tiempo. Es importante recolectar y analizar los datos en orden en que fueron generados para
características variables se usan gráfica XR y los estudios cortos deberán basarse en un mínimo de 25 subgrupos, conteniendo al menos 100 lecturas de partes consecutivas de una corrida de producción significativa. Los datos de estudio iniciales de procesos pueden ser reemplazados por datos históricos a largo plazo de procesos iguales o similares en el acuerdo con el cliente. Capacidad del proceso. Continuamos con capacidad de proceso. ¿Qué son los indicadores de capacidad? Los indicadores de capacidad son relaciones de la dispersión del proceso y la dispersión de especificación. Representan valores sin unidades, de manera que usted puede utilizarlos para comparar la capacidad de procesos diferentes. Algunos indicadores de capacidad consideran la media del proceso o el objetivo. Muchos profesionales del área consideran que el 1.33 es el mínimo valor aceptable para los índices de capacidad. Por otra parte, la mayoría de los profesionales del área creen que el valor menor que 1 no es aceptable. Ejemplos de valores CP y PP. CP 0.74, PP 0.53. Antes de la mejora del proceso, la dispersión del proceso es mayor que la dispersión de las especificaciones. En otras palabras, demasiados envases pesan más de 502 gramos o menos de 498 gramos. Este proceso tiene valores CP y PP bajos. Necesita mejoras. Utilice gráficas junto con el CP y el PP para evaluar minuciosamente su proceso. Una ventaja de los índices de CP y PP es que compararán solo la dispersión del proceso con la dispersión de las especificaciones, pero no describirán qué tan lejos están del proceso de la región objetivo. Por lo tanto, solamente evalúan la cantidad de variación, pero no la presión del proceso. Utilice gráficas en combinación con otros índices de capacidad, tales como CPK, PPK, etc., para evaluar más minuciosamente el desempeño de su proceso. ¿Qué son los CPK, CPU, CPL? Las medidas de capacidad potencial del proceso, tales como el CPK, CPU, CPL, se calculan utilizando los datos de los subgrupos en su estudio. Estos índices miden la distancia entre el promedio del proceso y los límites de especificación, comparando con la dispersión del proceso. CPL mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación inferior. CPU mide la distancia entre la medida del proceso y el límite de especificación superior. CPK es igual al valor más bajo entre CPU y CPL. ¿Qué es el CCPK? El CCPK es una medida de la capacidad potencial del proceso que se calcula con los datos de los grupos, incluyendo en el estudio CCPK. Compara la dispersión del proceso con la distinta entre un límite de especificación y uno de los siguientes valores: el objetivo del proceso, si se ha especificado un objetivo, o el centro de la dispersión de la especificación, si usted provee tanto el límite superior como el límite inferior de la especificación o procedimiento del proceso. Si usted no provee un objetivo y solo un límite de especificación, CCPK es igual que CPK. ¿Cómo interpretar CCPK? Para determinar si debe de mejorar su proceso, compare CCPK con un valor de referencia. Muchas industrias utilizan un valor de referencia de 1.33. Este proceso tiene un valor de CPK inaceptable de 0.64. Tiene una dispersión tan amplia que, aunque la media se encuentre dentro de los valores objetivos, el proceso viola los dos límites de especificación. ¿Qué es un PPK, PPU, PPL? Las medidas de capacidad generales del proceso, tales como PPK, PPU y PPL, se calculan utilizando la desviación estándar general de su proceso. Estos índices miden la distancia entre el punto del proceso y los límites de especificación, comparando con la dispersión del proceso. PPL mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación inferior. PPU
mide la distancia entre la media del proceso y el límite de especificación superior. PPK es igual al valor bajo entre PPU y PPL. ¿Qué es el CPM? El CPM es un índice de capacidad general que mide si el proceso satisface la especificación y si se encuentra dentro del objetivo. El CPM compara la dispersión entre las especificaciones con la dispersión de sus datos, tomando en cuenta la desviación de los datos con respecto al objetivo en vez de su desviación de la media del proceso. ¿Cómo interpretar el CPM? CPM bajo es la desviación del proceso, está dentro de los límites de especificación, pero no entra dentro del objetivo. Este proceso tendrá valor CPM inaceptable. CPM moderado. Esta desviación del proceso está dentro de los límites de especificación, pero no se encuentra dentro del objetivo. Sin embargo, está más cerca del objetivo que con ese caso del CPM bajo, así que su valor CPM es mejor. CPM alto. Esta dispersión del proceso está dentro de los límites de especificación y se encuentra dentro del objetivo. Este proceso tiene mayor valor CPM. Comparación de la capacidad potencial y la capacidad general. La mayoría de las evaluaciones de capacidad pueden agruparse en una de las dos categorías. Capacidad potencial. La capacidad potencial también llama acreditación de su proceso. Ignora las diferencias entre subgrupos y referencias como se comportaría el proceso si se eliminaran los cambios rápidos y graduales entre subgrupos. Capacidad general. La capacidad general es lo que el cliente experimenta. Explica la diferencia entre sus grupos. Los índices de la capacidad que evalúan la capacidad potencial incluyen CP, CPU, CPL, CPK. Los índices de capacidad evalúan la capacidad general incluyen PP, PPU, PPL, PPK, CPM. Ejemplo de variación general del proceso y variación dentro de subgrupos. Una gráfica de caramelos tiene una máquina que lleva los envases con un peso determinado de caramelos. Los envíos de caramelos salen de una fábrica una vez a la semana. Para evaluar la capacidad de este proceso, un técnico pesa una muestra de bolsas cada 6 horas. Cada muestra representa un subgrupo en los análisis. Aunque la variación dentro de cada subgrupo es pequeña, la variación general del peso en todas las bolsas es mucho más grande. Entonces, todo lo enviado diario tiene una variación mayor en el peso de las bolsas que las bolsas producen diariamente. Capacidad potencial y general. Las curvas de distribución más pequeñas representan la distribución del peso de las bolsas para cada muestra. La curva indica que la distribución más alta representa el envío de todo el día, el cual es un total de subgrupos. La capacidad general se basa en la variabilidad de todos los datos del proceso tomado como un todo, tal como la muestra. La curva grande indica que solo siente el cliente y se denomina capacidad real o a largo plazo. La capacidad potencial considera la variación dentro de los subgrupos moderados o las curvas más pequeñas. Indica que está bien funcionando su proceso. Si usted eliminaría la variación entre subgrupos, también se llamaría capacidad a corto plazo. Esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Aquí termina la presentación. Gracias.